존재의 이유 너와 나 찬란한 기억 속에 흩어져 사라지는 낯선 향기에 홀렸었던 걸까 있잖아 이것만은 약속해 어느 손을 내도 마지막에는 손 잡아줘 잊을 수 없는 이 낯을 사라지는 당신 틈 사이로 내게 니 벌써 Si te gusta esta clase de contenido no olvides dejar un like y suscribirte si no lo estás. Tanto Nanatsu no Taizai como Dragon Ball no son de mi propiedad ni los personajes utilizados en esta historia, los créditos son para sus respectivos creadores. Un dios pecador capítulo 25. ¿Estás preguntando demasiado, no crees? ¿Por qué quieres saber? Goku cuestionó. ¿No parece extraño? Si las deidades poseen el mismo poder que el dios solar, no significa que deben hacer lo mismo que él. Si es así, ¿por qué has venido? Kim preguntó ante las sospechas que traía del Saiyajin, así como una vez lo hizo con Meliodas. Porque habría de responderte, yo no tengo nada que ver con deidades, no ahora, así que ahora como me ven no soy diferente a uno de ustedes, el Saiyajin explicó mientras se encogió de hombros, pero aquel comentario pareció causar cierta gracia en Jericho. ¿Te refieres a un pecado? Preguntó la chica después de dar una risilla. ¿Pecado? Cuestionó curioso. Sí, mira. Van es el pecado de la avaricia, Kim es el pecado de la pereza y Escanor es el pecado del orgullo, Jericho explicó al Saiyajin. Vaya, la verdad no le presté atención a eso hasta ahora, pero creo que estoy aquí por algo parecido, Goku comentó. Entonces, ¿te refieres a que cometiste un pecado grave? ¿Estás aquí por eso? Van cuestionó con intriga ante esas palabras. Pero ante eso Goku se quedó en silencio, probablemente indagando sobre los tantos errores que atormentaban su cabeza. No creo que sea de esa manera, Escanor habló de repente, tomando el lugar que debería haber sido la respuesta del Saiyajin. El Dios perfecto no existe la perfección en sí, pero se puede hacer lo mejor que está en sus manos, el Dios solar así lo hizo, el león del orgullo siguió comentando dejando bastante confundidos a todos los presentes. ¿De qué hablas? Goku cuestionó. Aunque él sea el salvador de todas las razas, la verdad es que traer la paz no fue su primera opción, porque el principal propósito que aquella deidad tenía con nosotros, no era otra que destruirnos, confesó Escanor dejando una intriga bastante enorme en la mente de todos. ¿Por qué habría de hacer eso? Kim habló algo confuso. Ante tales actos de muerte, guerra y desgracias, la mejor solución a sus ojos no era más que desaparecernos, a purificar el mundo. La nerviosa voz de Escanor había desaparecido cuando dijo cada palabra, porque había comprendido por mucho tiempo el temor a Dios que se debe de dar por respeto. ¿Cómo sabes eso? Goku cuestionó bastante alterado, incluso se pudo ver una gota de sudor recorrer su rostro, actitud que sorprendió a todos, pues el Saiyajin nunca había actuado de aquella manera. El anciano ermitaño de la cueva, respondió con miedo en sus palabras, él me contó todo lo que hay que saber sobre poderes divinos, siguió explicando. ¿Anciano? Goku se preguntó bastante confuso. ¿Quién es él y dónde está? Demandó aún más alterado, pues el tema había tomado bastante importancia. Él es alguien sabio, le busqué hace años para saber el origen de mi poder mágico, él vive al sur, lejos de cualquier capital, donde el gran lago refleja el brillo lunar, al fondo del gran valle, ahí lo encontré. Escanor habló nerviosamente mientras su dedo tembloroso señaló la dirección donde aquel sitio aguardaba bastantes respuestas. ¿Sucede algo con eso, Goku-san? Elaine cuestionó preocupada, porque el ambiente de intriga pasó a convertirse en un temor misterioso.
Posiblemente, un peligro enorme se aproxima, Goku susurró mientras apretó sus puños y observó la dirección en que Escanor había señalado. Tengo algo que hacer, vayan con bien Iván, dile a Elizabeth que tardaré más tiempo en llegar. Con ello y sin dar más información comenzó a volar hacia la lejanía. El pasillo era oscuro, bañado de tinieblas que apenas algunas lámparas de aceite lograban iluminar escasamente. Sin embargo había algo que inundaba el sitio, aquello eran unos pasos lentos de un hombre. Su cuerpo había envejecido, se podía notar por su cuerpo encorvado y el bastón que le ayudaba a caminar e incluso la larga barba que colgaba de su rostro. Al final de lo que parecía ser un pasillo, aguardaba un pequeño santuario, adornado con metal dorado que reflejaba la poca luz del lugar, sobre el cual posaba un cofre dorado cuyo contenido parecía ser tan precioso como para ser adorado. El anciano llegó hasta el lugar, se quedó en pie, quieto recordando un pasado lejano que no podría llegar nunca más. ¿Cuánta falta nos haces?, el anciano exclamó después de suspirar. Estaba preocupado. La oscuridad de los demonios se sentía emanar en todo el mundo, podía sentir como los tiempos de paz parecían no volverían nunca, pero sus pensamientos y murmullos se vieron interrumpidos cuando aquella voz resonó en el sitio. ¡Qué lugar tan extraño! Goku fue quien habló observando los alrededores de donde se encontraba. ¿Cómo has llegado aquí?, demandó el anciano cuando se giró. Observó al chico, sin embargo se alarmó cuando miró aquel cabello puntiagudo que desafía la gravedad. No puede ser, susurró cuando le observó de pies a cabeza, en cierto punto parecía asemejarse a alguien en lo profundo de su olvidada memoria. Y la impresión fue tanta que por un momento perdió control total de su cuerpo deteriorado y cayó al piso. Goku le ayudó y le llevó a un lugar donde había al menos una silla para dejarle descansar. ¿Se encuentra mejor?, Goku cuestionó al anciano, quien parecía respirar mejor. Sí, muchas gracias, el hombre informó mientras tosió levemente. Supongo que usted es el anciano ermitaño del que se habla, el Saiyajin concluyó mientras le observó fijamente. Me conocen de muchas maneras, el hombre respondió secamente. ¿Cómo has llegado aquí? Esta vez el anciano fue quien cuestionó las acciones del Son. Un hombre llamado Escanor me ha dado la información. En cuanto encontré el valle y el lago, no me fue difícil saber su paradero, respondió el Saiyajin. Ante ello el hombre mayor solo frunció el ceño. Hace tiempo que no lo veo, pero como sea, ¿qué es lo que quieres? Las palabras parecían ser bastante frías, un aura de desconfianza se notaba en el lugar. He escuchado últimamente mucho sobre una deidad, el dios solar al que muchos adoran, quisiera saber más sobre él, Goku exclamó dejando un silencio en el lugar. ¿Por qué quieres saber sobre él?, interrogó con intriga. Hay algo que quisiera confirmar, porque tengo un mal augurio, y posiblemente esté relacionado a ese dios, Goku explicó sin rodeos, pero el viejo no respondió nada, se había quedado mudo. Mire, sé que desconfía de mí, lo noto en sus ojos, y sea quien sea usted solo confirma una cosa, parece que usted le conoció y sabe lo que apenas son sospechas mías, porque aquella deidad y yo pertenecemos a la misma raza, el Saiyajin confesó dejando una cara incrédula en el hombre. Sin embargo el vacío del silencio no desapareció, no era porque el viejo no quisiese hablar, parecía ser solo que no estaba preparado para un momento así. Si es necesario pagarle, lo haré. Goku exclamó al anciano mientras puso en sus manos la bolsa de monedas de oro que había traído consigo, sin embargo el hombre las rechazó. Sígueme, no puedo cobrar por esto, explicó mientras se puso en pie y comenzó a caminar de vuelta al santuario en el que antes se encontraban. Sin embargo en un momento se detuvo y giró a ver al Saiyajin. Dime muchacho, ¿sabes lo que es el ki? El viejo cuestionó y el Saiyajin asintió. Entonces muéstrame, el anciano demandó con seriedad, y sin más Goku hizo un orbe de energía, tan cálido y brillante que desvaneció las tinieblas del sitio. Ante aquello aquel hombre pareció haber tragado saliva. Sigamos, añadió mientras dejó de prestar atención y siguió el trayecto. Yo soy un mago, nacido en lo que alguna vez fueron los inicios de Belialuin, la ciudad de los magos, explicó el mago a medida que caminó. Hay varios relatos de la llegada de aquel dios, pero la verdad es que simplemente cayó del cielo, herido y fue cuando la raza humana le cuidó, tal vez aquella bondad fue la que nos salvó de ser destruidos por su mano.
Él detuvo la Primera Guerra Santa, una de la que no se habla nunca porque en estos tiempos solo un par de personas la recuerdan, entre ellos estoy y yo. En aquella época los ejércitos de la deidad suprema y el rey demonio se redujeron a cero, por ello y otras cosas se le consideró un dios, título que supuestamente le pertenecía a alguien más, explicó mientras poco a poco se acercaban al lugar. Supongo que de ahí se originó aquel golpe que se teme tanto, Goku concluyó. Así es, aquel que se proclamaba Dios y creador de todo fue derrotado, el anciano habló. Entonces después de aquello le denominaron Dios Solar. Goku cuestionó, pero aquel anciano negó. Yo era un joven mago que fue acorralado por un grupo de demonios. Cuando salí de Belialuin a explorar el mundo, él me salvó y desde entonces le acompañé, me enseñó el poder del ki y lo utilicé como una fuente de poder para mis hechizos. Le estuve agradecido, aunque siempre le miré observar a todos, dudando si en verdad deberíamos morir o no. Lo escuché varias veces susurrar eso y entendí que él iba a erradicar todo, pero al fin de todo terminó haciendo lo contrario cuando él apareció. ¿Quién apareció? Goku interrogó cuando al fin llegaron al santuario. Él lo llamó ángel, pero ese término nunca le pudo haber quedado, porque era incluso peor que los demonios, estaba más que dispuesto a acabar con todo, porque era la oscuridad misma, pero el dios solar nos salvó, entregó su vida en batalla para defender este mundo, del cual incluso yo dudé varias veces si merecía seguir existiendo. El final del relato parecía llegar a su fin. Ya veo, Goku dijo en voz baja, ahora poco a poco comenzó a comprender todo, sin embargo aún desconocía la identidad de aquel que protagonizó aquellos eventos, sin embargo si se refería a un ángel no era otro que aquellos que gozan de exorbitantes cantidades de poder, incluso dudó del rey de todo quien le dijo que aquel que entrase en ese mundo ya no podría volver, pero si habría algo que aguardase más respuestas, aquello sería el interior del cofre. Dime mago, ¿cuál es tu nombre? Preguntó el Saiyajin. Meanor, ese es mi nombre, respondió. ¿Por qué estás oculto del mundo? Preguntó el Son. Vagaba por el mundo hace 3000 años, manteniendo viva la historia de mi señor, sin embargo todo cambió hasta que una niña nacida en Belialuin trató de localizarme para saber más del dios solar. Fue problemático porque a ella se le fue otorgado el poder mágico conocido como infinito, y no quiero saber qué sucedería si los secretos de aquella deidad cayeran en esas manos hambrientas de poder, explicó el ahora conocido como Meanor. Entiendo, solo una cosa más, ¿qué hay dentro del cofre? El Saiyajin cuestionó con tono serio. Algo me dice que usted lo conoció, de ser así debería verlo por usted mismo, exclamó el anciano dando paso para que la verdad sea descubierta, no sin antes tomar una llave que de su cuello colgaba y la entregó al Saiyajin. Goku se acercó y con algo de temor penetró la aguja en la cerradura que lentamente abrió la cubierta de la caja dorada y ante los incrédulos ojos del Saiyajin el objeto brilló. Dime anciano, ¿cuál era el nombre de aquel dios solar? Preguntó después de que sus piernas terminasen sin fuerza alguna y cayera de rodillas al suelo. La noche era fría, la ventaja de Meliodas había sido opacada por la presencia de los otros demonios que acudieron a sus compañeros, ahora se encontraba en el suelo con su hermano, destruyendo cada uno de sus corazones que esparcirán su sangre bajo un charco rojizo que se extendía tras su espalda, mientras que el resto solo podía ver impotentemente, ya que ninguno era rival para los mandamientos, pero pese a ello el pecado de la codicia no se quedó de brazos cruzados y trató de detener al demonio de cabellera plata tratando de ahorcarle, pero de aquello solo pudo sentir como lágrimas bañaban su rostro cuando Starosta apuñaló el séptimo corazón del pecado de la ira, con ello aquel rubio sonriente perdió la vida. Van lo supo cuando el brillo de aquellos orbes esmeraldas murió y sus orbes fueron cubiertos por sus párpados que lentamente se cerraron al compás que su respiración se detuvo. Las lágrimas del mandamiento del amor desaparecieron rápidamente en cuanto vio a su hermano muerto. Van seguía llorando y tratando inútilmente de ahorcarle, pero su cuerpo fue destrozado por la cantidad de poder que había robado, dejando a los mandamientos con la victoria y con la venganza que habían anhelado desde hace tiempo. A un lado en una roca, se encontraban los participantes de aquel torneo. Drole los había dejado ahí recordando las palabras del azabache, haciendo lo posible para mantener
mantener intactas a las chicas, pero lo suficientemente restringido para que ellos no interfirieran, pero aún así no pudieron evitar ver morir a Meliodas de la forma más cruel que pudieron haber visto en sus vidas. Elizabeth entrelazó sus manos, rogando por que Goku regresase. Ya no había nada que hacer y la única esperanza que había residía en él, aquel que goza de un poder divino que puede rivalizar con la élite demoníaca. Y si llegará, podrá con todos a la vez. Algunos que le conocían cuestionaron, pero poco a poco cedieron a la desesperación que el escenario ofrecía, y con ello la poca llama de la esperanza comenzó a desvanecerse. La victoria para los mandamientos pronto sería anunciada, lo supieron cuando el portador de la marca del amor se alzó observando a sus compañeros. Esto es gratificante, Meliodas falleció y Britannia ahora nos pertenece, anunció a sus compañeros, y girando su rostro lanzó una vista a los participantes. Ellos retrocedieron por instinto, porque los instintos asesinos que de su cuerpo emanaba podían ser sentidos perfectamente. Pero a pesar de todo no parecían sentir que querían atacarles, porque los ojos de todos los integrantes buscaban a alguien, aquel que les humilló de forma tan patética, porque ahora con su primer objetivo cumplido, la conquista total de Britannia, se veía detenida por el son. Pero aunque nunca le hubiesen visto en medio de aquella multitud, y aunque todos le considerasen como que hubiese huido, la verdad era que él ya se encontraba ahí. De repente la fuerte brisa meció la tela de aquel doji naranja, el sonido inundó los oídos de todos, y fue cuando lograron encontrar el paradero de Goku. Ahora lo único que se escuchaba en el lugar era solo el sonido del viento recorrer las corrientes del frío aire, como si alguien le asustase solo con su mera presencia. Aquella presión de aire no era muy fuerte, pero fue lo suficiente como para ser el detonante de que todos le viesen. Por fin apareces, dijo el mandamiento de cabello plateado con un susurro bastante más fuerte de lo usual al ver a aquel azabache. En ese instante todos voltearon para ver a el joven Saiyajin, quien estaba parado varios metros lejos de los mandamientos. Algunos no sabían de quién se trataba, era obvio pues nunca le habían visto, pero si era alguien fuerte posiblemente pueda haber una salida. La sonrisa de muchos no tardó en aparecer, porque si sabían algo, aquello era nada más ni menos que podría ser suficiente para detenerles. Vaya, el azabache musitó acercándose al cuerpo sin vida de Meliodas. Al fin das la cara humano, creí que habías huido, Celdris habló con voz fuerte, mientras sus negros orbes le observaban con fastidio. ¿Yo huir? Goku se inclinó hacia el cadáver, a sus ojos dejarle ahí a la vista de todos era una falta de respeto hacia alguien que arriesgó su vida con tal de tratar de detener a aquellos demonios. Es muy gracioso, y más escuchándolo de alguien que necesita de otros 8 para matar a Meliodas. Si alguien merece ser cobarde esos son ustedes, Goku declaró mientras tomó entre sus brazos al dragón de la ira entre sus brazos y le separó del suelo, luego desapareció de la vista de los mandamientos. Goku apareció de repente ante los ojos incrédulos de los espectadores. Lo siento, no llegué a tiempo, para cuando estuve aquí él ya había perdido la vida, dijo el Saiyajin bajando al suelo el cuerpo del rubio. Nadie respondió, solo se podía ver que todos estaban con la cabeza baja, pero no culpaban a Goku, él no tenía la obligación de defenderlos, pero aún así le esperaban hasta el último segundo. Elizabeth estaba devastada al ver el estado del capitán, un gran dolor en el pecho le apretaba el corazón, pero a la vez un tanto aliviada por ver a Goku, y sin dudarlo se lanzó a abrazarle, pero alguien pasó a su lado robando la oportunidad, aquella mujer de cabellera celeste que de igual forma esperó al son a cada segundo. Idiota, no debiste venir, Jericho habló abrazando al chico mientras derramaba lágrimas, su frustración y estrés ante tal escenario se descargó en el pecho de Goku. No pudo dejarles aquí a su suerte, respondió mientras lentamente separó a la chica de él. Aunque debo admitir que las cosas se salieron de control, sin embargo a partir de ahora me encargaré de todo, el Saiyajin habló mientras observó a Elizabeth, ella solo agachó la cabeza no sabiendo qué decir, pero el chico se acercó a ella y le acarició su sedoso cabello. No es tu culpa, ni de nadie, el mal nunca dejará de existir y a veces solo nos queda observar. Goku le habló en voz baja, Elizabeth de seguro debía sentirse inútil y culpable de la muerte del rubio que ahora yacía bajo sus pies. Voy a detenerlos ahora, así que trata de proteger a todos, así como lo has hecho, y con ello desapareció de los ojos de todos.
Todos los mandamientos a excepción de Meláscula se preparaban, ya habían recuperado suficiente poder mágico como para vencerlo, o eso creían ellos. Apareció nuevamente frente a los demonios, mandamientos que no retrocederían ante la fuerza que una vez demostró y les doblegó, pero ahora a un paso de cumplir sus metas, definitivamente no cederían ni un solo paso. Rápidamente y sin vacilar ambos demonios lanzaron un ataque por separado al azabache, fue tan rápido que al momento del impacto una cortina de polvo se levantó cubriendo momentáneamente el sitio. Aquella muestra de poder hizo preocupar a todos, sin embargo el sentimiento se desvaneció cuando el resultado comenzó a descubrirse. Tanto demonios como humanos se impresionaron al ver que detrás de ese manto se encontraba el azabache sin ningún rasguño, sosteniendo el puño de Estarossa y deteniendo el filo de la espada de Celdris con un dedo. Ambos mandamientos se impresionaron. Estarossa aún se preguntaba si en verdad el mandamiento del amor que poseía no causaba su efecto, pero esa respuesta fue contestada al sentir como su puño se apretaba con fuerza rompiendo los huesos de sus dedos. Trataba de zafarse, pero por más fuerza que pusiera no lo lograría. Por otra parte Celdris seguía atacando inútilmente con el filo de su espada, viendo como el Saiyajin se bastaba de un solo dedo para detener cualquier tajo de su hoja. ¿Eso es todo?, cuestionó el Saiyajin ante los actos inútiles del par de hermanos. Aquello causó un enorme enojo en el rostro de Celdris. Quiso maldecirle, sin embargo no pudo, ya que en un rápido movimiento fue tomado de su cabeza y estrellado contra el piso brutalmente, creando un gran cráter. En ese momento lo único que pudieron escuchar fue el sonido del estruendo combinado con los huesos de Celdris crujir. No puede ser. Algunos miembros de la élite demoníaca gritaron al ver cómo el hijo del rey demonio, quien poseía el poder del que consideraban Dios, había posiblemente sido doblegado con facilidad. Estarossa olvidó por un segundo el dolor al ver a su hermano incrustado en el suelo, sin dar señales de que se volvería a poner de pie una vez más. Al instante sacó sus espadas oscuras, tratando de apuñalar al Saiyajin, quien solo giró la vista dejando que el filo de los objetos chocaran con su cuerpo. Un estruendo de metal estrellándose se escuchó en todas partes. Dichas espadas caían al suelo después de tocar al Saiyajin, una a una se desplomaban chocando contra las que ya habían caído. Estupefacto, el mandamiento miraba el único daño que sus mortales armas le habían causado al azabache, que no había sido más que perforar la ropa del chico. Un poco separados se encontraban Drole y Loxinia. Ellos solo observaban con los ojos abiertos, sabían que si atacaban posiblemente eso sería lo último que hicieran, y querían evitar a toda costa que sus compañeros siguieran tratando de enfrentarlo, pero no podían hacerlo. Después de todo, estar a servicio del rey demonio no era parte de sus planes desde un principio, así que posiblemente esto sea algo beneficioso para ambos. A una velocidad impresionante la rubia trató de darle un golpe a Goku por la espalda. Tenía que hacer algo para que suelte a Estarossa y hacer un buen plan para atacar, pero todo eso se fue al piso cuando Goku recibió su ataque de lleno sin inmutarse, tal y como lo hizo la primera vez. Aquello le recordó aquel sentimiento de temor e impotencia que le solía consumir, y sin más se quedó estática e inmóvil de pánico. Sin poder hacer mucho, fue sujetada de su rostro por la palma del azabache, y sus dedos apretándole fuertemente como si de un muñeco de trapo se tratase. El agarre era tan potente que sus gritos de dolor eran casi ahogados por la palma de la mano del Saiyajin, que le cubría la mayoría de su cara, solo dejando visible los ojos de esta, que estaban a punto de llorar. Desde un punto que él creía que era ciego para el enemigo, Monspeet se había ubicado para salvar a la rubia y a Estarossa, quien ahora eran prisioneros de las manos de ese sujeto. Sabía que cuerpo a cuerpo no tendría ninguna posibilidad como las últimas veces, pero ahora con su poder mágico recuperado todo sería diferente. Lanzó un ataque mágico ave infernal a las espaldas del Saiyajin a una gran velocidad. Si bien en fuerza bruta podía dominar a sus adversarios, de seguro ante un ataque
ataque mágico no podría hacer mucho, pero aquellas especulaciones se vinieron abajo cuando Goku le giró a ver y sin perder tiempo, lanzó a Estarossa hacia su ataque que se hacía próximo, impactándole de lleno en el Rey Demonio e incluso siguiendo un trayecto en el cual el mandamiento de la reticencia y del amor se estrellaron brutalmente. La falta de respiración de Derieri hizo que se desmayara en el brazo del Saiyajin. Goku sin querer dio una vista a ese cuerpo casi al descubierto y la lanzó hacia el resto de los mandamientos. Y increíble. Está acabando con todos sin siquiera moverse de su sitio. Giltunder admiraba al Son impresionado al igual que el resto. ¿Quién es él?, preguntaron aquellos que desconocían a Goku, provenientes de diferentes reinos. Él es un dios, declaró la cabra de la lujuria, quien había leído la mente de Meliodas en alguna ocasión. Sin embargo, aquellas palabras cambiarían por completo la percepción que muchos tenían sobre el Saiyajin. Dime, humano, ¿quién eres y cuál es tu poder mágico?, demandó Grairoaz, que estaba junto a Fraudrin. ¿Poder mágico?, cuestionó el Son. No me hagas reír, demonio, respondió después con un rostro inexpresivo, pues su fuerza no le había sido otorgada con magia, solo con su propio esfuerzo, y luego de hablar comenzó a caminar lentamente hacia ellos mientras pisaba a Celdris en el trayecto. No podemos sentir su poder, es como si no existiera, ¿ocaso?, dijo Fraudrin con temor en la última palabra. Somos tan débiles que ni siquiera somos capaces o dignos para sentirlo, dijo Grairoaz. Pero, ¿de quién se trata? Solo le bastó de un golpe para derrotar a Celdris, y otro para Estarossa. No es un demonio ni emana poder mágico del clan de las diosas, no cabe duda que es un humano, pero ¿de dónde saca esa fuerza? Desde el primer día que lo vi supe que era fuerte, pero no tanto, mascullaba Fraudrin en el cuerpo de Dreyfus, preparando todo de sí para atacar. Prepárate y sigue el plan, declaró Grairoaz y Fraudrin asintió antes de lanzarse a atacar. Goku dejó de caminar al ver que el mandamiento se acercaba, sabía que aquello no era más que un cuerpo humano, y el verdadero demonio se encontraba dentro, pero no era su problema, le iba a recibir con un golpe, pero antes de hacerlo sintió como todos sus sentidos le abandonaban, no podía ver, sentir, oler, ni oír, era causado por Grairoaz quien había utilizado uno de sus hechizos. Rompedor de estrellas. Sin perder tiempo Fraudrin clamó y arrojó su poder mágico que con todo pronóstico impactó exitosamente en el cuerpo de Goku. Carcajadas salían del mandamiento mientras seguía disparando su ataque, pero lo que no se esperó fue ver al azabache seguir caminando normalmente dentro de aquel rayo hasta posicionarse frente a él. ¡Qué mierda!, dijo Fraudrin sin poder terminar ya que sintió un brutal dolor en su abdomen. Su armadura se había roto en la zona del impacto, donde estaba el puño del azabache, y en la parte de su espalda, los trozos volaban junto con una potente onda de choque, la sangre salía con fuerza por su boca y nariz, todos miraban horrorizados esa escena. Dreyfus, gritó Hendrickson. Aunque sabía que aquel que le controlaba era Fraudrin, no pudo evitar preocuparse por su amigo. Ante aquel poderoso golpe el Saiyajin dibujó una sonrisa burlona. Lo siento, es que no puedo medir la fuerza de mis golpes, dale las gracias a tu amigo por eso, declaró el Saiyajin a un Fraudrin que jadeaba en el suelo. Maldito, ¿cómo rayos pudiste golpearlo?, interrogó Grairoaz asombrado de que su hechizo no le afectase en lo más mínimo. No necesito de mis ojos para saber dónde están, ni dónde atacar, ahora la pregunta es: ¿te vas a arriesgar al quitarme mis sentidos ahora que sabes que es más peligroso?, dijo el azabache volteando su rostro hacia él como si le pudiera ver. Aquello le enfadó y no supo dar una respuesta. Bien, si no vas a hacer algo supongo que tengo que hacerlo yo mismo, habló el Saiyajin antes de cerrar sus ojos. Una aura rojiza le cubrió tan espesa y caliente que todos retrocediendo no sabiendo qué sucedería, y así de rápido como apareció se había desvanecido una vez más, y fue cuando Goku abrió sus orbes negros, porque había desaparecido el hechizo del mandamiento. Y imposible, rompió el hechizo, declaró el demonio compuesto de demonios grises porque su poderosa magia se había marchado del cuerpo de Goku.
Bueno, si a eso es lo que llamas hechizo, porque ya he recibido otros aún más devastadores, Goku declaró sin mucho ánimo. Momentáneamente y sin aviso previo, unos muy lastimados Mons Beat y Starossa aparecieron tras del azabache, trataron de golpearle en el rostro pero antes de siquiera rozarle Goku desapareció de su vista dejando que lo único que golpearan sea la fría brisa que dejó en su lugar. Patéticos. Escucharon tras de ellos, un temor recorrió sus espaldas, saltaron por instinto alejándose de ahí, Mons Beat aprovechó la situación y lanzó otra ave infernal hacia Goku, quien solo soltó un pequeño rayo de uno de sus dedos desvaneciendo el ataque, aquello podría llamarse el primer vistazo del poder mágico de Goku que acompañaba su inconmensurable fuerza. Eres persistente, deberías dejar de hacer eso si no quieres terminar como la última vez. Goku se dirigió al mandamiento de la reticencia, quien apretó sus dientes por la molestia que traía dentro de sí. No lo haré, no hasta hacerte pagar por lo que le has hecho a Derieri, exclamó bastante serio ante las palabras del Son, e impulsado por ver a su amada en el suelo, se lanzó a atacar al Saiyajin una vez más. Los ojos del Son brillaron por un segundo, varios destellos plata emergieron de ellos y como si se tratase de ráfagas de viento que recorren el frío aire golpearon a Mons Beat una y otra vez sin descanso alguno hasta que le dejaron moribundo en el suelo y Starossa no contó con un destino diferente. Solo quedaban 3 mandamientos en pie, Gloxin y Hydrole no tenían pensado atacar, pero Grairoa decidió seguir, así que al ver a sus compañeros en el suelo derrotados, decidió lanzar un enjambre de insectos al azabache, lo cual fue inútil ya que el Saiyajin solo tuvo que lanzar un rayo de energía evaporando a cada uno de los mosquitos. ¿Que no sabes hacer algo mejor? Goku cuestionó después de aparecer frente al mandamiento, quien no pudo hacer nada después de recibir un fuerte golpe mandándole a volar quién sabe dónde. Todo al final parecía acabar de una forma menos trágica, porque al menos los mandamientos parecían haber sido detenidos de invadir Britania. De unos escombros se podía ver que con dificultad Celdris trataba de ponerse de pie, salió del cráter en el que hasta hace unos momentos yacía inconsciente, miró a todos sus compañeros en el suelo a excepción del gigante y el hada, buscó con furia al Saiyajin solo para verlo pisar la cabeza de su hermano, tal parecía una copia exacta de lo que habían hecho con Meliodas antes de matarle y entendió que aunque quisieran no podrían derrotarlo, pero al igual que el resto la pregunta lo carcomía por dentro. ¿Quién demonios es ese tipo? Lentamente y muy lastimado se acercó hasta donde el azabache torturaba a Mons Beat y Starossa. ¡Maldito!, clamó con ira tratando de sacar su espada, pero ya ni fuerzas para eso le quedaban. Goku solo se acercó al mandamiento y se agachó un poco para verlo por la diferencia de altura. ¿Por qué ayudas a ese traidor de Meliodas? Si te nos unes tendrás lo que quieras, propuso casi gritando el hijo del rey demonio. Casi temblando por el miedo y el dolor Celdris esperaba la respuesta, viendo fijamente los ojos del Saiyajin pudo notar que dio una sonrisa burlona ante esa propuesta, tal vez había aceptado, pero lo que el azabache dijo lo impresionó. ¿Y quién dijo que lo estaba ayudando?, declaró el azabache. Celdris estaba muy confundido, entonces ¿qué rayos hace él aquí?, pensó. ¿Entonces qué dices?, cuestionó ante las palabras del Son. Posiblemente tenerle en las filas demoníacas sea una gran ventaja, pero la realidad era otra. El azabache quitó su sonrisa burlona y puso una cara seria, lentamente alzó su brazo hasta poner la mano abierta cerca de la cara de Celdris, con los ojos abiertos observó cómo de ahí empezaba a salir una luz brillante y a comenzar a formarse una orbe cálido, que de seguro guardaba aún más calor dentro de él y que si se llegase a liberar moriría. Inevitablemente, supo de inmediato la respuesta del Saiyajin y sea lo que fuera a hacer sería su fin, por lo que cerró sus ojos con fuerza esperando la muerte. Sin embargo los segundos transcurrieron sin dar ningún suceso, no fue hasta que sintió el calor cerca de su cara desaparecer que decidió abrir los ojos encontrándose con el azabache mirando con dirección al cielo, tenía una cara mucho más seria de lo que le había mostrado, trató de ver en la dirección tratando de encontrar aquello que llamó la atención de Goku, pero sus ojos no pudieron encontrar nada. Cuando parecía que Goku no le prestaba la más mínima atención,
Con las pocas fuerzas que tenía, logró dar un salto alejándose bastante del pelinegro, lo cual le impresionó ya que ni siquiera le dio importancia, así que le hizo una señal a Drole y Gloxini, a los cuales asintieron y tomaron a los otros para huir de ahí. Todos los mandamientos habían desaparecido del lugar, los espectadores estaban confundidos, el azabache los había dejado huir, por lo que despertó el enojo de muchos hacia él porque los demonios podían merecer de todo, menos dejarles seguir viviendo, o al menos eso fue lo que pensaron algunos. En ese instante el cuerpo de Van se había regenerado por completo, se levantó y recordando lo de hace varios minutos empezó a derramar lágrimas, giró la vista hacia los lados en busca del cuerpo de Meliodas solo, encontrándose con el Saiyajin mirando al cielo y al resto alejados del lugar. Con su cuerpo al desnudo caminó hacia Goku, el cual parecía estatua en esa posición. Apenas llegó vio al azabache quitarse la kami azul que llevaba en la parte interna de su doji y sin apartar la vista que tenía posada en el firmamento arrojó la prenda a Van. «Gracias», dijo sin saber qué ocurría y se lo puso alrededor de su cintura para cubrirse al menos esa parte. «¿Qué pasó? ¿Dónde está Meliodas?», exclamó el inmortal sin recibir respuesta, ni tampoco queriendo saberla porque al instante todos sintieron esa misma sensación, una presión tan poderosa que penetró en lo más profundo de su ser, sea lo que sea entendieron la razón del por qué el Saiyajin observaba hacia esa dirección. Un terror les invadió al ver una extraña energía negra aparecer en el cielo, rayos comenzaron a caer y la tierra comenzaba a estremecerse mientras el viento salía disparado en fuertes corrientes de aire, haciendo que todos se esforzaran por tratar de mantenerse de pie. Aquella presión era tan potente que incluso fue sentida por los líderes de los clanes, quienes la recordaron y terminaron de rodillas invadidos por aquel temor antiguo. ¿Qué sucede?, se preguntaba la mayoría, mientras se esforzaban en ver qué era lo que pasaría. De pronto aquella energía comenzó a acumularse en un solo punto para dar la forma a un portal. En un instante, todo el alboroto que había, pasó a desaparecer dejando el lugar en calma, ahora solo quedaba esperar a el oeso que saldría de allí. «Goku-san, ¿cuánto tiempo?», se escuchó una voz tranquila decir del interior de ese portal. «¿De quién es esa voz?», dijo Van preguntando al azabache, quien solo tenía una cara seria y no respondió. Lentamente alguien empezó a salir del portal, aquel con su cabello blanco, su baja estatura y poseedor de una aureola en su cabeza se reveló. «¿Así que eres tú, Daishinkan?», habló desgarradoramente el azabache al ver al sacerdote supremo. «Goku-san, ¿por qué tan frío?», exclamó con un tono burlón. «¿Quién es el Goku?», siguió preguntando Van bastante preocupado. Sin embargo el Saiyajin parecía no prestarle atención. El padre de los ángeles solo se limitó a observar a los alrededores, sin evitar ver a los sobrevivientes de aquel torneo. Cuando vieron los ojos del extraño, todos dieron un paso atrás, el miedo les hacía retroceder. Aquel sujeto, aunque era pequeño y parecía calmado, intimidaba demasiado, solo dio una pequeña sonrisa a todos y posó su vista de vuelta en el azabache. «Vaya, veo que ha hecho muchos amigos Goku-san», dijo nuevamente de forma burlona. «Dime», dijo seriamente el Saiyajin, «¿por qué enviaste a Vegeta a este sitio?», terminó diciendo dejando un silencio en el lugar. Aquellas palabras le resonaron en la cabeza del padre de los ángeles, aquella expresión de tranquilidad y burla pasó a convertirse en un semblante serio. «Me pareció advertirle que dejara de investigar Goku-san», exclamó comenzando a descender de las alturas, solo con ello Goku intuyó que nada terminaría bien. «Van, ve con el resto y váyasen de aquí lo más lejos que puedan», respondió sin despegar la vista de Daishinkan. «¿De qué hablas?», preguntó alarmado y confuso, y esperó la respuesta, lo cual pareció fastidiar al Son. «Ahora», bramó mientras giró a ver a Van, su rostro dibujaba preocupación y miedo, incluso notó sudor recorrer su rostro. No preguntó nada más e hizo caso. «Zeno-sama requiere su presencia, he venido a llevarlo de vuelta», informó el sacerdote al Son, quien no creyó nada de lo que la deidad de piel celeste decía. «¿Crees que soy idiota? Te lo preguntaré una vez más, ¿por qué enviaste a Vegeta a destruir este lugar?», cuestionó bastante molesto. «Veo que me ha descubierto, me sorprende de que aún lo recuerden en este patético sitio», el ángel declaró mientras volvió a sonreír. «Así que lo admites, ahora dime el por qué», demandó el Saiyajin sin cambiar sus expresiones.
Creo que ya sabe demasiado Goku-san. Temo que tendré que hacerte hablar por la fuerza, dijo el Saiyajin tomando su clásica postura de combate. Vaya Goku-san, acaba de oponerse a las órdenes de Zeno-sama, está consciente de las consecuencias, habló en tono burlón. ¿Y tú estás consciente de las consecuencias de actuar a espaldas de Zen-chan? Reprochó el pelinegro. Lo ha descubierto, masculló el padre de los ángeles. Me temo que no puedo dejarte vivir, terminó en un tono bastante frío que hizo temblar a todos a excepción de Goku. Dime una última cosa, ¿qué demonios es este sitio? Exclamó el Saiyajin. ¿En serio quieres saber? Está bien, pues este sitio, no, mejor aún. La razón de que este sitio exista, es obra tuya Son Goku. Fin del capítulo 25.